Y estamos ya en este día 5 de este súper calendario de Adviento Financiero. Mi nombre es Jocelyn Quintero y hoy vamos a conversar, siguiendo en esta línea de mi relación con el dinero, vamos a conversar acerca de una de las emociones, bueno, que suelen ser una de las más básicas en general, la que el cerebro muy bien sabe atraer y además de eso una de las más confusas cuando se trata del tema dinero, y es el miedo. Bueno, lo primero que tenemos que saber, ya que hablamos un poco del tema de las emociones, ya hablamos de las creencias, una de las primeras cosas que necesitamos saber es que el miedo es uno de los equipajes más poderosos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Por ende, hay que agradecerlo. Nosotros llegamos aquí, evolucionamos y estamos en este momento gracias a el miedo bien gestionado de nuestros padres que nos cuidaron para que nosotros no nos hiciésemos daño. Una de las cosas de las que poco se habla justamente es de la importancia dentro del proceso de la niñez de que nosotros lleguemos con éxito, es decir, vivos a la adultez. Así que si tú estás aquí, eres adulto, eres adulta y estás aquí en este momento, tienes que saber que mucho de las preocupaciones de otros, de los miedos de otros, fueron los que hicieron que tú estuvieses aquí. Eso hay que agradecerlo de entrada. Ahora, lo interesante de aquí es aprender a darle al miedo su lugar adecuado. El miedo que está relacionado directamente con la amígdala cerebral, es decir, ese sistema de alarma que tiene como función principal protegernos, garantizar de alguna manera la vida, es decir, que no nos hagamos daño, pues efectivamente esa parte de nuestro cerebro, pues cuando nosotros no sabemos gestionar nuestro mundo o no somos muy conscientes de las cosas reales, de las cosas psicológicas, pues generalmente esa amígdala es muy grande, es decir, ella realmente crece, aumenta su tamaño cuando nosotros estamos expuestos en situaciones que son altamente estresantes, que no sabemos gestionar, que nos desbordan, que nos llenan de miedo, que nos paralizan, o sencillamente cuando crecimos en un entorno sumamente violento. Entonces, la amígdala, que es el sistema de reacción, ese sistema de secuestro, porque realmente lo que hace es secuestrar todo nuestro sistema, pues nos va a llevar por alguna de sus formas de manifestarse. Una es el ataque. Entonces, estas personas que eventualmente entran en acciones desproporcionadas porque tienen miedo, pues sí, está allí, es una gestión inconsciente del miedo, porque básicamente lo que se hace es que se ataca por miedo. El segundo es la parálisis, entonces este tema de no tengo mucho miedo, por ende, entonces me paralizo. O crecí en un entorno donde cada vez que había una situación que era un poco estresante, te decían, pues tú siéntate aquí y no te muevas. Y entonces veías a los demás con una conducta llena de miedo tratando de sobrevivir. Eso hace que nosotros hayamos desarrollado una conducta de parálisis cada vez que tenemos miedo. Entonces nos paramos y pareciera que hay alguien que nos tiene que apuntar un botoncito que diga, bueno, ahora sí te puedes mover. El otro es el de la huida. Entonces no atacamos, no nos paralizamos, pero huimos. Entonces es lo que suele pasarle a las personas que cuando están, por ejemplo, en alguna situación financieramente, vamos a poner el caso, por ejemplo, de la deuda. Cuando nosotros tenemos una dinámica de deuda y no sabemos cómo gestionarla, no sabemos cómo la vamos a pagar, no sabemos cómo lo vamos a gestionar, y de repente nos llaman para cobrarnos, la tendencia es que esa dinámica, esa sensación de miedo, de que hay algo que voy a perder, de que me van a poner preso, o me van a llevar preso, o me van a denunciar, es decir, que tengo un problema. Entonces, generalmente lo que hace es que nosotros pues salgamos disparados a escondernos. Entonces no atendemos llamadas y nos ocultamos. Ese sigue siendo una forma como nuestros sistemas de miedo siguen manejando nuestra vida financiera. Y es la relación que tenemos con el dinero. Cuando tengo que ser responsable, huyo. El otro es cuando tengo que ser responsable, ataco, busco a alguien a quien culpar o busco a alguien de quien aprovecharme. Lo otro es cuando tengo un tema con el dinero,
entonces me paralizo y entonces no puedo pensar, no sé qué hacer, no sé a dónde voy a ir, no tengo idea de nada y me quedo pues como congelado. ¿Ok? Pero hay un cuarto y este es uno de los más recientes, que es, hay un cuarto mecanismo de gestión de miedo que es cuando yo identifico que tengo un sistema de dependencia con algo, con alguien. Y es la manera como se maneja ese miedo, es la tendencia a cuidar, que es lo que se le llama síndrome de Estocolmo, a cuidar el elemento del cual está dependiendo mi vida. Y eso es uno de los más comunes, porque a veces veo que, bueno, sí, las personas suelen decir con mucha tranquilidad, es que yo no tengo miedo, yo voy a salir adelante, tengo fe, no sé qué más, todo esto, pero cuando ves la dinámica en la que esa persona está inmersa, está en una dinámica de dependencia. Y por supuesto que cuando nosotros somos, cuando nuestra integridad, cuando nuestra vida de alguna forma depende de un algo más o de un alguien más, cuando somos dependientes, y aquí que estamos hablando de finanzas, cuando somos económicamente independientes, nosotros tendemos a someternos, es decir, no solamente a cuidar, sino a preservar de alguna manera la integridad del otro, porque mientras el otro esté bien, entonces yo voy a recibir. Es decir, siempre estamos hablando de el otro es un medio, es el medio a través del cual yo siento que tengo preservada mi integridad, inclusive mi estilo de vida y todo esto. Y pues por ahí lo vemos a partir de la preocupación y es esta tendencia de que me preocupo por el otro. Si el otro no tiene trabajo o la otra persona no tiene trabajo, entonces yo me preocupo. Pero volvemos otra vez, no ejecuto. Es decir, tiene que ver exactamente con otra persona, pero no tiene que ver conmigo. Entonces, ese es el cuarto mecanismo muy típico de cómo nosotros vemos las dinámicas de miedo con respecto al dinero. Pero cuando hablamos, y aquí hay una parte bien interesante, cuando hablamos con estas personas, que no sé si tú has tenido alguna de estas, sueles atacar, te sueles congelar o te quedas paralizado, sueles huir o sueles entonces identificar el elemento que te genera esa dependencia y entonces sales como a sobre cuidar. Es decir, hay una dinámica allí de atiendo hasta el punto de someterme, ¿ok? Es decir, le doy al otro un poder desproporcionado y exacerbado porque pienso y creo que mi integridad y financieramente mis niveles de calidad de vida, financieramente hablando, dependen exclusivamente de esta persona o de este medio o de este contexto. Entonces nos volvemos estas personas que prácticamente son casi que la alfombra de la otra persona o la alfombra de, no sé, de la otra, de lo otro, porque a veces ni siquiera tiene que ver con una persona per se, pero sí de lo otro. Ahora, ¿cómo nosotros lo vemos mentalmente? Es decir, cuando nosotros generalmente estas son conductas que son bastante inconscientes, no las vemos tan claramente. Pero sí la identificamos porque a través de los pensamientos se genera un tipo de rumiación llamada preocupación. Entonces, la preocupación es la manera como nosotros expresamos el miedo con respecto a una situación. Es decir, la dinámica conductual es una de las cuatro que ya te comenté, pero la forma como el cerebro, la forma como la mente lo maneja, o por lo menos lo más evidente psicológicamente hablando, es estoy preocupado o estoy preocupada. Es decir, la preocupación se convierte en el síntoma, en la manera como yo puedo verbalizar el miedo. Entonces, la preocupación tiene mucho que ver con cómo nosotros estamos identificando. Tiene que ver una forma de identificación del miedo, porque la preocupación es una rumiación, generalmente no está resolviendo. La otra muy típica es la queja. Hay veces de que existen unas quejas continuas y tienen mucho que ver en realidad con dinámicas de miedo. Entonces, por eso necesitamos en este día 5, necesitamos ver, y esta es una reflexión que, ¿qué es lo que me preocupa con respecto al dinero? Es decir, ¿qué es lo que más me preocupa relacionado con el dinero?
y profundizar en eso, porque cuando la mente está rumiando, necesitamos conectar con el sentir, porque la mente nos está dando como este contexto de hay algo aquí que no está bien y es hora de nosotros pararnos, sincerarnos, revisar, ordenar y además aclararnos, a veces confrontarnos, darnos cuenta de nuestras propias dinámicas, porque el miedo está relacionado con eso, es decir, ahí es donde se va viendo. Y la dinámica del miedo, como ya te decía, es la amígdala cerebral. La amígdala cerebral crece cada vez que yo estoy expuesto en unas dinámicas como esta, se hace cada vez más sensible, tiendo a tener sobrereacciones y pues esto va generando una relación caótica con el dinero. Y esto es lo más importante. A través de las demás personas, a través de mis otros vínculos, a través de mis entornos, a través de mis dinámicas productivas, yo voy confirmando cada vez más la relación que tengo con mi dinero. Entonces, muchas veces dos personas pueden tener el mismo salario, en el mismo cargo, con la misma experiencia, pero una, ese dinero lo maneja de una manera y la otra persona la maneja de otra. ¿Por qué? Porque tienen relaciones diferentes con el dinero. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a nuestra actividad del día de hoy, de este día 5, donde estamos trabajando el tema de miedo. Y nuestra actividad es: haz un listado de tus miedos financieros, honestamente hablando, hay que ser muy honesto, y escribe una acción concreta para reducir cada uno de ellos. Es decir, no vamos a ocultar esos miedos, los vamos a ver de frente, nos vamos a confrontar a ello, vamos a entrar en ese sentimiento que inicialmente, como te decía, empieza por una preocupación o empieza por una queja, profundizamos, identifiquemos dónde están esos miedos y cómo nosotros a partir de ahora nos vamos a comprometer a tener una acción concreta que nos ayude a gestionar, a salir de ese miedo. Pero volvemos otra vez, no estoy hablando ni de evitarlo, no estoy hablando de reprimirlo y no estoy hablando de controlarlo. Estoy hablando de observar mi miedo, ver de dónde viene y qué tengo yo que hacer a partir de este momento para ir solucionando el tema del miedo. Porque, como ya te dije, el cerebro lo único que va a hacer es generarte cada vez más escenas de los miedos. La amígdala cerebral cada vez va a estar más desarrollada. Vas a ser más sensible. Inicialmente tiene que ver con una cuestión de dinero, pero eso va a ir trastocando otras áreas de tu vida. No porque sea el tema dinero lo que predomina en tu vida, sino porque tu amígdala cerebral efectivamente está sobreestimulada y ante cualquier situación que se presente vas a tener una sobrereacción. Entonces es momento de trabajar este tema y con esto ya estamos listos, ya nos vamos preparando para nuestro último día de este bloque de la relación con el dinero. Y pues bueno, me encantará leer tus comentarios, me encantará saber cómo vamos y qué tal te fue con este día de hoy en este tu calendario de Adviento Financiero. Nos vemos mañana.